Hermano, mientras estaba estudiando me puse a meditar que a través de estos últimos 37 años que Dios me ha permitido servirle en el ministerio, en numerosas ocasiones he escuchado aseveraciones tales como esta: no lo puedo entender. No lo puedo entender. A menudo, hermano, esta aseveración ha sido porque una persona con menos calificaciones o quizás menos experiencia ha sido promovida y usted pensaba que usted iba a ser quien había sido promovido. O quizás ha tenido una experiencia con un hijo, con un cónyuge, con algún familiar y no ha actuado conforme a lo que usted esperaba y usted dice, no lo puedo entender. Y hay muchas cosas en la vida que nosotros no podemos entender. El punto, hermanos, es que a menudo no lo entendemos porque nuestro razonamiento humano, nuestra razón no nos permite ver más allá de lo que nosotros estamos viendo. Hay cosas que no vamos a entender. Si nosotros ponemos a comenzar a mirar nuestra vida, no podemos entender por qué nacimos, cuando nacimos, en el lugar que nacimos, en el tiempo en que nacimos. En otras ocasiones no podemos entender cómo observamos vidas de personas. Pongamos dos hermanos mellizos. Nacen en el mismo hogar, tienen el mismo tipo de educación, tienen las mismas oportunidades y toman decisiones completamente opuestas, afectando la vida de ellos. Y dice, no lo puedo entender. El razonamiento humano tampoco me permite entender cómo Dios me escogió a mí para salvación. Es cosas, hermano, que viene porque miramos a Dios y conocemos quién es Él y entendemos quién es Él. Hay algo que sí podemos entender, no obstante, y es que Dios tiene un propósito para nosotros. En el Salmo número 139, yo quiero así leerle unos textos de ese Salmo. Nota lo que dice la palabra de Dios. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Y después nos dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosas y maravillosamente me has hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos son para ti, para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Y aunque no entendamos, hermanos, por qué nacimos hoy o por qué nosotros vivimos en el tiempo que vivimos o por qué nacimos en el país que nacimos, sí podemos entender que Dios estaba en el centro de todas las cosas y que Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Dios conoce y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y esto sí lo podemos entender. Hoy, cuando abrimos el texto, encontramos una historia que no podemos entender. Yo no puedo a veces entender cuando la Escritura dice en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tampoco puedo entender cuando en Malaquías 1:2 Dios, hablando del mismo texto, lo dice de tal manera: yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Y cuando pensamos en el texto que leemos, Dios nos da un poquito de claridad del texto cuando lo leemos en el libro de Oseas.
El profeta Oseas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, regresa a este pasaje y nos dice así en el versículo 2. Donde dice: el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor es su nombre. Y tú, vuélvete a tu Dios, practica misericordia y justicia y espera siempre en tu Dios. La palabra de Dios, hermano, vierte luz sobre el texto que vemos hoy. Es un texto que tú dices: ¿dónde están las verdades que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy? ¿Cómo este pasaje me ayuda a entender algunas cosas? ¿Cómo este pasaje me ayuda a mirar a mí el rostro de Dios o a regresar a Dios en áreas que quizás me he apartado? Hermanos, y a veces no podemos entenderlo, pero hay un texto más que yo quiero leerte para que podamos entender lo que Dios está haciendo. Y ese texto nos explica por qué a veces no entendemos cosas por el razonamiento humano. Lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 55. Y nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y si tú el día de hoy no puedes entender por qué Dios amó a Jacob de la manera que lo amó, y si no puedes entender hoy por qué Dios te amó a ti y me amó a mí de la manera que nos amó, viniendo a la cruz, empersonándose, tomando forma de siervo y muriendo en la cruz en tu lugar y en mi lugar, hermano, tenemos que entender que Dios tiene un propósito y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que su manera de hacer las cosas y de entender las cosas no es como tú y yo las entendemos. Y el texto de hoy precisamente nos habla de esto. Nos habla, hermanos, de la bendición divina. Nos habla, hermanos, a nosotros de nuestra identidad en Cristo. Y nos habla a nosotros de un ejemplo de transformación, hermanos, de una persona que era literalmente la palabra que tenemos que usar: un tramposo, un engañador. Y Dios lo toma y de él levanta una gran nación. Quizás tú y yo no lo podemos entender, pero Dios tenía un plan. Dios tiene un propósito. Y en esta mañana quizás no puedas entender por qué tu vida está atravesando por lo que está atravesando, o por qué tú estás pasando la dificultad que quizás estés atravesando. Pero esto no quiere decir que no hay propósito alguno en la obra de Dios. Dios tiene un plan y es para la gloria de su nombre. Y en su plan, hermano, nosotros somos bendecidos, aunque no sea de la manera que nosotros lo esperamos. Hoy vamos a hablar de esto en la Escritura, porque de esto habla el texto. Pero para poder entender este texto tenemos que ponernos o remontarnos a donde en el contexto de la historia y la vida de Jacob podemos leer el texto que leemos. Y tenemos que remontarnos, hermano, a la historia que comienza en Génesis, el capítulo 27, donde nos dice que Jacob fue concibió después de que Isaac oró por su esposa. Ella concibió y tenía mellizos. Uno le pusieron por nombre Saúl y otro se llamaba Jacob. Y dice que cuando nacieron él estaba agarrado del calcañar, del talón de su hermano.
Y comenzamos a ver, hermanos, que ambos comienzan a crecer. A Esaú le gustaba cazar y le gustaba el campo y le gustaba las cosas de afuera, pero Jacob vivía en tiendas. Y su padre, Isaac, amaba a Esaú, pero Rebeca, su madre, amaba a Jacob. No vamos a entrar en esta mañana acerca de todas las implicaciones de las preferencias cuando nosotros comenzamos a tener preferencia y cómo puede esto lastimar la vida de una persona. No vamos a hablar de eso hoy, quisiera, pero no es de eso que estamos hablando. Hoy estamos hablando, hermanos, de la vida de Jacob. Y estamos hablando, hermanos, de lo que verdaderamente debe tener valor en la vida de un individuo. Y estamos exaltando la gracia de Dios, de cómo Él transforma la vida de nosotros los hombres, aunque nosotros hayamos sido el peor engañador y el peor tramposo que haya podido existir. Y quizás tú y yo no lo podemos entender, pero los pensamientos de Dios son por encima de nuestros pensamientos. Y sus caminos no son como nuestros caminos. Y en esa verdad nos podemos parar y podemos gozarnos, porque Dios ha extendido gracia una vez más, y la vemos reflejada en la vida de estos hombres. Vemos como Jacob, cuando su hermano llegó del campo hambriento y cansado, tenía un guiso de lenteja roja, un guiso rojo, y su hermano le dijo: dame de ese guiso. Y le dice: yo te lo doy si tú me vendes la primogenitura. ¿Cuál era la importancia de la primogenitura? Hermanos, los derechos familiares, los derechos financieros, el poder, el prestigio, aquel que iba a tomar el lugar de papi cuando papi faltara. Era un sistema patriarcal. Vemos cómo después va más adelante y por mandato de su madre, haciéndole caso, va y le roba la bendición a su padre. Capítulo 28. Y tú dices: ¿y cuál era la importancia de la bendición? Era la manera en que el padre, el patriarca, establecía quién iba a sentarse en mi lugar, quién iba a tomar el control de las cosas. Y Jacob, nuevamente, con engaños, tretas, artimañas, astucias, se apodera de la bendición de su hermano. Y lo vemos ahora, hermano, camino a Padán Aram, a casa de los padres de su madre, a familiares de su madre, a casa del hermano de su madre. Y nos dice que mientras él iba en camino, habiendo escuchado la voz de sus padres, porque su hermano se consolaba del robo de su primogenitura y del robo de su bendición con matarlo. Y huyendo de su hermano, hermanos, encontramos una escena preciosa en el capítulo número 28. Y nos dice a nosotros que Jacob, saliendo de Beerseba, fue para Aram y llegó a cierto lugar. Capítulo 28, el versículo número 11 nos dice: llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Esa frase es importante: los ángeles de Dios. Porque cuando viene de regreso nuevamente, los ángeles se presentan ante Jacob. Dios tenía un plan que él todavía no podía entender. Y los ángeles de Dios subían y bajaban, y el Señor estaba de pie junto a él. Y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y nota, hermanos, las frases: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le ratifica la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Dios tenía un plan con Jacob.
pero él no lo entendía. Él estaba ofuscado en las cosas que él quería. Su bendición era el poder. Su bendición y su deseo, su identidad era el prestigio. Su identidad era, hermanos, las posesiones materiales que había adquirido. Y yo me pregunto, ¿para cuántos de nosotros el día de hoy esto representa nuestra identidad? Esto representa nuestra bendición. Esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué le vas a dar gracias tú a Dios en la mañana, el jueves, o el día de hoy, o cada día de tu vida? Y nos dice que Dios le ratifica su promesa. Y dice que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor está con nosotros y nosotros ni siquiera estamos persuadidos, ni siquiera estamos conscientes, ni siquiera reconocemos que la presencia de Dios en su promesa dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y nos olvidamos de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha hecho de nuestra vida su templo, su hogar. Y pidamos otras bendiciones porque nuestra identidad no es nuestro Dios. Jacob se levantó muy de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Ese aceite significa, le estaba dedicando, estaba haciéndole una dedicación a Dios del lugar. Aquel lugar le puso por el nombre Betel, aunque anteriormente la ciudad se llamaba Luz. Entonces Jacob hizo un voto. Los votos, hermanos, no eran otra cosa que una promesa condicional a Dios. Y nota la condición que Jacob le pone a Dios para él mantener una relación con Dios. Como si, hermano, Dios necesitara de lo que Jacob le estaba prometiendo. Como si, hermanos, Dios estuviera: ay, qué bueno que hizo un voto para conmigo. Porque, hermanos, su identidad estaba en lo que él dice. Y nota lo que dice. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal me será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. A medida de paréntesis, hermano, el diezmo no es algo nuevo. Muchas veces no escuchar de él, pero está en la Escritura. Mucho antes de la ley. Abraham le pagó diezmos a Abimelech. Y el diezmo, hermanos, para que podamos entender, en el sistema patriarcal era un impuesto que las personas pagaban. Y ellos decían: es una manera de nosotros pagarle a Dios por lo que Él nos ha dado. Eso era lo que era. Ahora, esto solamente es un paréntesis. Solamente yo quiero que tú notes el corazón del hombre. Dios se le presenta con los ángeles, pero, hermanos, su corazón no es Dios. Su corazón es lo que él puede obtener de Dios. Su bendición, hermanos, es las cosas materiales y el poder y el prestigio y el honor que él pueda tener. Y esta es la idea central que yo quiero que nosotros notemos en la mañana de hoy. Usted dice: pastor, la introducción ha sido larga. Sí, pero para poder ubicarnos en el contexto de lo que vamos a mirar. La idea central es la siguiente: la verdadera bendición de un hijo de Dios radica en entender que su identidad no es posesión económica, social, ni siquiera física. La identidad está en nuestra relación con Dios. Dios está más interesado en tu relación con Él que lo que tú puedes obtener en este mundo o puedes devolverle a Él. Dios quiere que tú
Él quiere ser el Señor de tu vida, Él quiere ser el primero, Él quiere tener una relación de intimidad contigo, y Él quiere que tú entiendas que la verdadera bendición de un hombre no radica en lo que tiene, sino, hermanos, la verdadera bendición de nosotros radica en el hecho de que Él murió por nosotros, le conocemos y tenemos una esperanza que es eterna y estaremos siempre con Él. Es de eso, hermano, que está hablando este texto en la mañana de hoy. Y ahora yo quiero, hermano, que miremos brevemente cómo nosotros podemos aprender esta verdad para obtener este tipo de bendición de nuestro Dios. Y es aquí donde vemos, podríamos dividir en 5 escenas, pero yo, hermano, lo voy a barrar a 4 diferentes maneras de entender esta verdad. Van a ser cortas, no se asusten. Pero nota lo que dice la Escritura, capítulo 32, nuevamente. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios, otra vez, que encuentra, hermanos, cuando va saliendo de la casa de su padre, los ángeles, a Dios diciéndole y reiterándole su promesa, a Dios diciéndole, yo voy contigo, pero Jacob no lo puede ver, porque su vida está enfocada en lo que él quiere, en lo que es importante para él. Y Dios está diciéndole, lo que es más importante es la promesa que yo te estoy haciendo. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero él no lo puede entender, porque los pensamientos de Dios son por encima de nuestros pensamientos, y sus caminos son más excelentes que nuestros caminos. Pero estamos tan enfocados en nuestros caminos, en nuestra visión, en lo que queremos, que nos olvidamos de Dios. Y nos dice la Escritura que ahora que Él regresa, los ángeles vuelven a salirle al encuentro. Ahora, ¿por qué yo titulé este mensaje 2 campamentos? Porque cuando Él se detiene con los ángeles, y los ángeles lo detienen, dice la Escritura que Jacob, verso 2, dice, este es el campamento de Dios, por eso puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Ahora, la palabra Mahanaim significa 2 campamentos. Dios estaba mostrándole el campamento de él, pero Jacob solamente quería ver el campamento de Jacob. Y muchas veces, hermanos, Dios nos está diciendo, mira mi campamento, pero nosotros queremos el campamento de nosotros. Estamos más interesados en nuestro campamento que en el campamento de Dios. Hermano, Dios nota algunos principios que podemos desprender de esta idea. Necesitamos, hermanos, detenernos a contemplar lo que Dios nos está mostrando. Y aunque él se detuvo y lo vio y lo reconoció, que estaba en el campamento de Dios, y que había 2 campamentos en ese momento, hermanos, él continuaba mirando su campamento. Pero lo que es precioso es como Dios, aunque nosotros estamos obstinados en lo que es importante para nosotros, Dios continúa buscándonos. Él no pierde la esperanza de nosotros. Él no nos deja. Nos dice a nosotros que él fue y lo encontró en el camino. Dios nos busca en medio de nuestros caminos, donde nos encontramos. Dios no se ha rendido contigo ni se ha rendido conmigo. Dios continúa alcanzándonos una y otra y otra y otra vez. Qué precioso es nuestro Dios. Qué paciente es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Cuánto nos ama nuestro Dios. Y nos dice aquí la Escritura a nosotros que no solamente lo buscó a pesar de su terquedad, sino continuó mostrándole que siempre hay un campamento mejor. El campamento de Dios siempre es superior a nuestro campamento. Como sus caminos son por encima de nuestros caminos y sus pensamientos son por encima de nuestros pensamientos. Hoy yo no lo puedo entender, pero eso no quiere decir que porque yo no lo entienda, no es así. No vas a entender muchas cosas,
Pero no quiere decir que porque no lo entienda, no hay un plan detrás de ello, que es excelso, que es superior, que es supremo. Hermano, Dios no se sienta con un librito a decir, ahí está Juan haciendo está pecando, porque le cambiamos a errores. Ahora los devocionales dicen, cometes errores, cometes pecado, llamémoslo como la Biblia lo llama. Pero queremos ser políticamente correctos. Olvídese de la políticamente correcto de nuestros días. Llamémoslo como la Escritura les llama. ¿Por qué tenemos que tergiversar lo que Dios reveló? Pero estamos acostumbrados a eso ahora. Mano, pecamos contra Dios y Él dice, mire otra vez. Este no aprende. Pero Dios, aún así en su amor, me vuelve a alcanzar. Y me vuelve a alcanzar, y me vuelve a restaurar, y me vuelve a dar una oportunidad, y te vuelve a dar una oportunidad, y te vuelve a alcanzar, y te vuelve a buscar, y te vuelve a mostrar su campamento. ¿Cuándo vamos a aprender? No entendemos que el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera protección la encontramos en el campamento de Dios. Y cuando estamos identificados por el Señor de ese campamento. Ahora, hermanos, continúa la lectura. Y nota lo que nos dice en los versículos 3 al 8. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaú. Así dice su siervo Jacob, he morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió 2 campamentos la gente que estaba con él. Otra vez aparece la frase, 2 campamentos. Y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo, si Esaú viene en un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. No solo necesitas detenerte a contemplar el campamento de Dios, ahora necesitas entender que tus engaños y tu manipulación no te van a comprar libertad. Él estaba atado. El pecado nos ata. Nuestro camino que no es conforme al camino de Dios nos amarra, nos detiene, no nos deja movernos y comenzamos a manifestarlo en angustia en nuestro corazón. Comenzamos, hermano, a angustiarnos de que a lo mejor no tenemos la protección que nosotros podríamos tener y no tenemos paz y estamos sintiéndonos culpables, hermano, y es como si no pudiéramos salir del hoyo. Dios nos da libertad, pero para poder experimentarla tenemos que estar enfocados ¿en quién? En Él y no en nosotros. Entendamos que no es acerca de nosotros. Como creyente, como hijo de Dios, no es acerca de ti, es acerca de Él. Pero Él no lo podía ver. Él estaba tan enfuscado en la manera de él ser que ahora lo que hace otra treta, otro engaño. Déjame mandarlo. Hermano, había un propósito para lo que él estaba haciendo. Él quería decirle a Esaú, al enviar sus siervos, que él no estaba viniendo como viene un ladrón que viene a hurtar. O como cuando viene un ejército y te cae ahí, mira, de sorpresa, para atacarte y cogerte desprevenido. Y que ya tú no tengas nada porque ya me cayeron arriba y me volvieron a conquistar. Él dice, te lo estoy advirtiendo que voy en camino. Es decir, yo no vengo como un ladrón. Yo no vengo a buscar pleito. Yo no vengo a destronarte de donde tú estás. Le dice, número 2, que él tiene muchos siervos y siervas y ovejas y vacas. Lo que le está diciendo, ni siquiera vengo a reclamar el derecho de primogenitura. No me interesa nada de lo que tú tienes, no me interesa nada de lo que dejó mi padre, no me interesa, no lo necesito. Hermanos, va y envía a los siervos y le dice a él, mi condición económica es fuerte, no necesito nada.
Así que, hermanos, él está preparando con tretas, con maquinación, tratar de controlar al hermano. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no había un cambio en su corazón. Todavía no había visto lo que Dios quería que él viera. Llevaba más de 20 años fuera, había estado ya 20 años con su tío Labán. Había sido engañado por Labán, hermanos. Su tío le cambió el salario. Primero, hermano, le dijo, la primera sorpresa fue que después que trabajó 7 años por la mujer que él amaba, le dieron a la hermana. Y yo digo, tiene que haber estado bien oscuro que no se dio cuenta. Porque, hermano, o sea, se levanta por la mañana y descubre que estaba con la otra. Piensa en cómo el corazón del hombre y el pecado del hombre es cegado. Y nos dice en nosotros la Escritura que, hermanos, cuando se levantó, le dice, ¿qué me has hecho? Lo engañaron la primera vez que él recibía engaño. Y le dice, no importa, yo te doy la otra en una semana. Cumple la semana de y yo te doy la otra. Solamente que te quedes conmigo 7 años más. Y dice que él amaba y él quería a su esposa. Y se quedó y sirvió 7 años más. Y de 7 años más que le sirvió, hermanos, encontramos que ahora él tiene el deseo de regresar a casa, tiene hijos y no sabe qué va a hacer. No tiene nada. Dice, ¿y cuándo me voy a trabajar para mi casa? ¿Cuándo voy a trabajar para mis hijos? Y dice, pues mira, vamos a hacer, dime cuál es tu salario, yo te lo pago. No, vamos a hacer esto. Yo voy a caminar por el rebaño y yo voy a coger ahí las ovejas que están manchadas y salpicadas y que no son perfectas. Y yo voy a coger, ese es mi salario. Pasa mañana a ver si fui honrado o no. Y dice la Escritura que comenzó a hacerlo. Y comenzó a tratar de inventar tretas y inventos. Hermano, no, científicamente no hay una prueba de por qué razón las ovejas que estaban concibiendo en los arbolitos de avellana que le había quitado la corteza, por qué razón, no hay una razón científica. Es solamente, hermano, que nos inventamos cosas para tratar de creer en ellas. Era un invento del corazón de él. ¿Para qué? Para decir, yo sigo estando en control de las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros nos inventamos historias y nos inventamos cosas para nosotros decir, seguimos estando en el trono, nosotros seguimos haciendo las cosas como queremos, porque queremos el control? Es interesante que la Escritura nos dice a nosotros que Jacob se enriqueció muchísimo. La palabra de Dios nos dice, cuando Dios le dice que se vaya, creo que está en el capítulo, por alguna razón se me borraron las tintas que tenía pintado para encontrar las cosas rápidas y está todo ahora en blanco y negro y no lo puedo leer aquí, pero nos dice a nosotros en el capítulo, creo que es el 31, que cuando él va a huir de Labán, nos dice a nosotros que él era un hombre muy rico. Muy rico. En la versión de las Américas no usa esa palabra, dice que tenía mucho. Pero en la versión de Reina Valera dice, el varón se había enriquecido en gran manera. Y ahora, hermano, cuando se va calladamente, hermano, lo que tú haces y lo que tú eres es lo que tú enseñas. Nuestros hijos aprenden más por lo que nosotros hacemos que por lo que nosotros decimos. Tú dices, no me gusta lo que está haciendo. ¿De dónde lo aprendió? Posiblemente lo aprendió de ti. Cuidado cómo caminas. Cuidado cómo caminas. Pero nos dice a nosotros, hermano, que cuando él se fue, su esposa le robó los ídolos a su padre. Y después su esposa tuvo que usar de tretas y artimañas y trucos y ponerlo bajo un camello y decirle, estoy con la costumbre a las mujeres, no me puedo levantar, discúlpame. Porque ahí es que tenía escondidos los ídolos. Y Jacob se formó un pleito con Labán. Léelo, está aquí en la Escritura, no me lo estoy inventando.
Porque hermanos, lo que hacemos es lo que enseñamos. Estamos más preocupados por lo que hacemos que, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y ahora él se da cuenta que su manipulación, lo que él ha aprendido, no le da libertad. Está angustiado. Y en su angustia, otra vez, una treta, un engaño, una trampa. Luego, ¿qué voy a hacer? Está más preocupado por lo que tiene y dice, voy a tomar mi campamento, todo lo que tengo, y lo voy a dividir en 2 campamentos. No estás diciendo, mira el campamento de Dios, yo también tengo 2 campamentos. Es la segunda vez que usa la palabra 2 campamentos. Yo también tengo 2 campamentos de cosas materiales. Voy a dividirlo en 2 porque si ataca el uno, el segundo campamento es capaz de decir, no lo voy a perder todo. No lo voy a perder todo. De alguna manera tengo que conservar algo de lo que tengo. Y si me cuesta la mitad de un campamento, pues echaría adelante. Y dice la Escritura que después que lo dividió, nota el verso 9, dice, entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre, se quedó solo y estaba orando. Entonces ahora Jacob dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Ahora, hermano, nota las palabras que utiliza en la oración. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que él venga y me hiera a mí y a la madre de mis hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y esto me lleva a mí al tercer punto. No solamente tienes que entender que tus engaños, tus maquinaciones no te dan libertad, tu control no te da la libertad. Tienes que, tercero, desnudar tu corazón ante Dios. Y por primera vez en su vida, tú vas a ver a Jacob abriendo su corazón a Dios. Y mirando por primera vez y contemplando por primera vez la promesa de Dios. Lo que él le había prometido a Abraham y diciéndole, Dios, tú me dijiste y yo estoy obedeciendo lo que tú me dijiste. Y hermanos, por primera vez le dice, Dios, yo le tengo miedo, estoy en angustia, mírame donde me encuentro. Dios lo ha tenido que poner en una condición a él para que por primera vez tenga que venir ante Dios, doblegar sus rodillas y decir, Dios, no voy a controlar, voy a descubrir mi corazón ante ti. Y comienza a hablar con Dios por la primera vez, hermanos, y comienza y nota que la oración dice, Dios, tú eres el Dios de mi padre, de mi abuelo Abraham. Tú eres el Dios de mi padre Isaac. Y yo quiero que nos detengamos un momento a pensar por qué él le dice Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Sabe lo que yo creo, hermanos? Que Isaac estaba sumamente consciente de lo que había sucedido en el monte cuando Dios le dijo a Abraham, ¿tú me amas? Toma a tu hijo Isaac, aquel que tú amas, y ven y sacrifícalo en el monte. Y él había escuchado la historia de cómo Abraham obedeció a Dios, habiendo tenido todas las riquezas y entendiendo que ese era el unigénito, aquel a quien Dios le había hecho una promesa y de quien Dios había hecho una promesa, y que como Abraham estaba dispuesto a llevar a su hijo a la muerte. Y hermanos, yo creo que Isaac le había contado de que él había escuchado y confiado en lo que Dios le había dicho a su padre. ¿O cree usted que un hombre de 99 años puede coger un muchacho joven con toda su fuerza y ponerle un altar, amarrarlo para que lo degolle? Pongámonos en esa situación. Hermano, yo creo honestamente que él conocía esta historia.
que ahora le dice: Dios, tú eres el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Tú fuiste el que hiciste la promesa y la ratificaste, que la descendencia sería como las estrellas del cielo. Y tú me dijiste que regresara. Hermano, está orando a Dios conforme al carácter de Dios. Tú eres el Dios de la promesa. Tú eres el Dios que eres fiel. Tú eres el Dios que cumple. Tú eres el Dios que entiende. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es la oración de un bebé desnudando el corazón a Dios y no entendiendo la implicación de lo que está orando. Dice: ¿por qué usted hace esta aseveración, Pastor Fernández? Por lo que pasa después. ¿Y qué es lo que pasa después? Continuamos la lectura. Jacob pasó allí la noche. Y hermano, déjame detenerte una cosa. Porque hay algo más que no puedo pasar. Jacob le dice: con este cayado. Es decir, yo crucé este Jordán solamente con una vara en mi mano. Y ahora tengo tanto que tengo 2 campamentos. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuál fue el voto que Jacob le hizo a Dios? Si tú vas conmigo y me das comida y me das bebida y me das vestidura y me cuidas y me traes con bien, todo lo que tú me des. Es decir, él ya estaba teniendo la implicación que él sabía que Dios le podía dar muchas riquezas. Y él está diciendo: yo solamente tenía un vano y ahora tengo 2 campamentos. Tengo tanto y tanto y tanto. Soy sumamente rico. Dios, tú me lo has dado. Está reconociendo que lo que él tiene es porque Dios, por gracia, se lo ha dado. Y ahora, hermanos, todavía, aunque él hace esta oración, no entiende lo que Dios está pidiendo de él. ¿Por qué sabemos esto? Simplemente, si usted lo continúa la lectura, la escritura nos dice a nosotros, que le dice ahora en el verso 13: Jacob pasó la noche allí y entonces de lo que tenía consiguió, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Y ahora, hermanos, sabemos lo que pasa. No voy a volver a leerlo, ya lo leímos. Sabe que manda las manadas una vez a la vez. 3 cosas o 3 verdades aquí, 3 razones es la palabra que estoy buscando. ¿Por qué él hizo lo que él hizo? Otra vez, engaño, manipulación. Jacob era un tramposo. 3 cosas. Le estaba mandando le estaba diciendo: soy rico, no necesito lo que tengo, ya eso lo vimos. Lo que él le estaba mandando era suficiente como para que su hermano comenzara un negocio de ganadería, tratando de decir: yo no vengo aquí a competir contigo. Nota que te estoy dando suficiente, que si tú eres ganadero, tienes suficiente para empezar tu propio negocio. No vengo a pelear contigo. Pero al mandarle las manadas, no solamente está diciéndole: comienza tu propio negocio porque no voy a competir contigo. Ahora Esaú tiene que ir con ganado hacia donde Jacob. Ahora, si tú lees el capítulo 33, Jacob le dice a Esaú que él no va a irse con él porque él tiene ganado y tiene que ir al paso del ganado. Es lo que está diciendo: si él viene con soldados en caballo, este hombre va a estar aquí en nada. Yo mejor tengo que buscar la manera de aguantarle el paso. Que llegue al paso para que me dé tiempo a mí a saber qué voy a hacer. Es una manera de retenerlo, de detenerlo. Ve poco a poco, ve al paso del ganado. Número 2, hermano, es una manera también de dejar que con él sus sirvientes para que le cuiden el ganado. Ahora tengo espías en el campamento. Ellos me van a venir a decir lo que está pasando. Yo tengo que planificar qué voy a hacer. Hermano, las tretas. La vida de uno, hermano, no cambia inmediatamente. Le desnudaste el corazón a Dios, pero entiende que todavía tienes la capacidad de regresar a ser quien eras y de hacer lo que continuamente has estado acostumbrado a hacer. Necesitas, hermano, la ayuda y el poder de Dios sobre ti para que te cambie completamente. Y esto nos lleva al 4 punto, hermanos, y es que necesitas rendir tu obstinación al poder de Dios. Dejar de ser Jacob. Dejar de ser tramposo. ¿Y cómo sabemos que esto es lo que sucede? Por la lectura que tenemos en el versículo 22. Nota conmigo. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob.
Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo también pasar todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. No más Jacob. La pregunta es: ¿qué estaba pidiéndole Jacob a Dios? Hermano, de hecho, en paréntesis, esto es una teofanía, la aparición de Dios. Podía y tenía el poder el hombre o el ángel, como dice Oseas, de dislocar el muslo desde el principio. Sí. Hermano, Dios no se iba a rendir con Jacob. Todavía Jacob no había entendido el plan de Dios. Y cuando el hombre lo disloca, dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Qué fue la bendición? Dame más ganados, dame más riquezas, dame más poder, protégeme de mi hermano. Hermano, yo creo que la respuesta que Dios da nos dice a nosotros lo que él estaba pidiendo. Porque el ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob, un engañador, el suplantador. Recuerda que el nombre manifestaba quién eras tú, tu carácter. Le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob. Tu nombre de ahora en adelante es Israel, el que lucha con Dios, el que venció. Hermano, Dios estaba cambiando la vida del tramposo Jacob para ser aquel que camina con Dios, aquel que puede recibir la bendición plena de una relación íntima con Dios. Dios estaba cambiando la vida de este hombre para siempre. Y si tú comienzas a leer de los próximos capítulos, del 33 en adelante, tú no vas a ver más trampa en Jacob. Porque Dios cambió su vida. Porque Dios lo transformó. Porque por fin él entendió que la verdadera bendición de Dios y la identidad de él como hombre no estaba en el poder o en lo que tenía. Su identidad y su bendición era una relación de intimidad con Dios. Y la pregunta es si eso lo valoras tú y lo valoro yo. Si es eso lo que es primordial para nosotros en nuestra vida. Si para lo que nosotros nos estamos esforzando son para las cosas que se quedan aquí en esta tierra. O si para nosotros es más importante vivir para glorificar a nuestro Dios. ¿Qué es importante para ti en la mañana de hoy? ¿Qué es importante para ti el día de hoy? Nota que hay aquí un cambio de identidad. Hay un cambio de nombre, que eso implica la identidad. Quiere decir también el cambio de carácter. Hay un cambio de, entonces, actitudes. Hay un cambio hasta físico, porque ahora cojea para que no se le olvide. Porque se nos olvidan. Ese es el peor problema que tenemos nosotros. Se nos olvidan las cosas. Y no porque tengamos demencia. No lo hacemos una prioridad, no es importante para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios contigo? ¿Qué está pidiendo Dios de ti el día de hoy? No más
Pon tu nombre ahí. No más Juan. No más Juan. Eso es lo que Él pide de mí. Que permita que su Espíritu transforme mi corazón. Cambie completamente mi vida. Que su presencia en mi vida se convierta en la fuente de poder que me ayuda a vivir una vida que le glorifica. Que mi vida, hermanos, tenga un cambio de forma tal que otros vean a Cristo en mí. Y si tú vas a través de la Escritura, hermanos, esto es lo que tú vas a ver en aquellos hombres que luchan con Dios y vencen. Sí es importante la experiencia de Betel, donde Dios, hermano, nos encuentra para manifestarnos quién es Él. Pero es importante también la experiencia en Peniel, el rostro de Dios, vi a Dios cara a cara, donde Dios verdaderamente dice: ahora ya tú no eres más quien tú eras, porque yo estoy en control, yo voy a ser quien va a guiar tu vida de ahora en adelante. Y hasta que nosotros no tengamos esta experiencia de Peniel, donde nosotros, hermanos, tratamos de entregar y rendir nuestra obstinación, nuestra testadurez, hermanos, nuestra cabeza dura a nuestro Dios y decirle: ya no quiero ser más y pon tu nombre, hermano, no vamos a entender la verdadera bendición de Dios y no vamos a contemplar sus caminos, porque son superiores a los de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida bendecida por Él. Una vida que Él controla. Una vida que Él nos da la verdadera libertad para la cual Él fue a la cruz del Calvario. Vivimos atados cuando no deberíamos estar viviendo en victoria. Vivimos esclavizados cuando hemos sido hechos libres. Vivimos, hermano, en un pasado que Dios no tiene para nosotros. Mi amigo, quizás tú estás visitándonos aquí en esta mañana y no conoces esta libertad porque todavía no has tenido la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Él vino para que tú tengas vida, dice la Escritura, y para que la tengas en abundancia. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo no sé si tú has escuchado de vidas transformadas por el poder de Dios. Vidas cambiadas. Y tú dices: ¿cómo es posible que esta persona que fue un criminal o que fue, hermano, lo que fuera, tiene una vida transformada? La transformación que solamente trae el Evangelio. Yo estaba la última vez que fui a Bolivia, creo que fue en el año 2017. Y uno de los misioneros me dice, nosotros lo apoyamos a él por mucho tiempo, me contaba su testimonio. Y nos contaba cómo él era el jefe de una pandilla en Cochabamba, Bolivia. Y él me dice, era cinta de karate negro y que sí ni que. Él dice que un día él caminaba, y yo conozco el misionero que estaba predicando, con su pandilla. Y él dice que cuando él escuchó a la pandilla predicar, pasar por la iglesia, él escuchó la predicación, se detuvo un momento y dice, y se volvió a todos ellos y le dijo: ¿quién de ustedes le dijo a ese individuo quién soy yo y lo que yo hago para que él lo esté proclamando desde ese púlpito? Y dijeron: ninguno. Dice: la semana que viene vamos a venir y le vamos a cambiar el aceite. ¿Saben lo que quiere decir eso, hermano? Lo vamos a apuñalear y lo vamos a matar. Y fueron el próximo domingo, y se sentaron al culto. El pastor, sin tener idea de los planes de la pandilla, predicando la palabra. Pero el Dios de nosotros es más grande que cualquier deseo humano. Y agarró la vida de ese hombre y empezó a llorar. Y la gente dice: ¿qué te pasa que estás llorando? Imagínate, el líder de la pandilla llorando. Digo: cállense la boca, déjenme tranquilo. Cuando terminó el culto, allá fue a pedir a Dios que le salvara. Él nos cuenta que le daban pelas la pandilla, porque ellos tenían
se habían juramentado que el que se saliera primero, el resto de la pandilla lo tenía que matar, para que no se supiera las travesuras que hacían. El punto es que estoy indicando que este misionero me dice: mañana te voy a llevar a predicar a la cárcel de máxima seguridad. Tuvimos que firmar muchos papeles para entrar ahí. Y hermano, estábamos ahí, yo me siento con un prejuicio. ¿Qué tú estás aquí? Yo maté a mi esposa y a mi suegra. Ahí estaba yo metido ahí. Y nos hicieron firmar que si se formaba un motín ahí dentro no nos sacaban. Cada uno, eso tú eres responsable. Y yo voy a predicar ahí, hermano. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo no sé, casi todos habían matado a un montón de gente. La cárcel de máxima seguridad, yo voy a predicar. Y yo veo que de momento comienzan aquellos hombres a pararse a mi alrededor y dije: ay. El pastor me dice: tranquilo, ellos están ahí para protegerte. Están haciendo esa fila alrededor tuya porque ellos van a ser tu protección. De hecho, en esa cárcel había estado uno de los líderes de una de las pandillas más grandes de Colombia, de los narcos más grandes de Colombia. No recuerdo cuál era el que había estado ahí. Para que entiendan, hermano, dónde yo estaba metido predicando. Prediqué y había un gozo en la vida de esos hombres. Estaban encerrados en la cárcel, pero tenían libertad. La libertad que solamente Cristo puede dar. Después fuimos a la cárcel donde estaban todavía los que estaban en máxima seguridad, estaban encerrados. No los dejaron ni siquiera ir al culto que tuvimos. Y estaban hacinados, como 15 por celda. Y nosotros le llevamos sándwiches, le llevamos unas cosas y dice: gracias por acordarse de nosotros. No los dejaron salir ni siquiera a coger por la puerta. La policía dejó salir a uno, él recogió todo para llevárselo a cada celda. Y yo le dije: ¿puedo orar por nosotros, por ustedes? Él me dijo: claro. Y gritaron, hermanos: el pastor va a orar por nosotros. Todo el mundo en silencio. Hermano, usted podía escuchar caer un alfiler al piso. Por lo callado y reverentes que estaban estos hombres para escuchar, y nos gritaban: escuchamos todo el sermón, gracias por venir. Él tenía una iglesia dentro de la cárcel, le iba a ir semanalmente a ministrar a esta iglesia, porque Dios había traído libertad. Ya no era más el criminal. Sí, en el mundo serían reconocidos como criminales, pero Dios los había cambiado. Porque el evangelio cambia las vidas. La pregunta es si tu vida ya ha sido cambiada por el evangelio. Sí, pastor, yo recibí a Cristo. Esa no es la pregunta. ¿Cuánto ha sido transformada tu vida por la palabra? ¿Qué consideras tú una verdadera bendición de Dios? ¿Dónde está tu identidad esta mañana? Que Dios nos ayude a nosotros en esta semana de reflexión de lo que verdaderamente es la bendición de Dios, a valorar quién es Él. ¿Por quién es Él? Por lo que Él ha hecho. O quizás no entendemos por qué la Escritura dice: Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Yo tampoco entiendo por qué Dios me salvó a mí. Tampoco lo puedo entender, pero una cosa sé: que me salvó con un propósito, y es la gloria de su nombre. Y que mi identidad el día de hoy no está en lo que yo hago, ni en mi trabajo, ni en mi carrera, ni en mi familia, mi identidad está en Cristo, en quién es Él, en lo que Él ha hecho. Que Dios me permita contemplar su campamento para poder admirarlo y gozarme y darle gracias en la hermosura de su santidad. Que Dios tenga compasión de nosotros en la mañana de hoy.